Muy bien, nuevamente bendiciones. Estamos en este lindo espacio que es justamente el de, como lo habíamos denominado hace un tiempo atrás, el espacio de profetas menores, ¿no? No tan menores, pero eh, doctrinalmente así es como ellos, como se han calificado, ¿no? Como profetas menores. Eh, es interesante porque el primer profeta que está después del profeta Daniel es Oseas, ¿no? Y también es interesante no solamente ver lo que el profeta dice como tal, sino cómo es la estructura profética. Nosotros nos hemos en gran parte eh, criado, por decirlo así, doctrinalmente, en donde el profeta, bueno, se le dio a conocer como el que siempre eh, daba buenas dádivas de parte del Señor, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a la Escritura, el profeta bíblico siempre tenía sobre sus hombros, de cierta manera, el tener que decirle al pueblo que estaba equivocado e indicarles cuál era el camino correcto, ¿no? De ahí vienen las menciones que dice, vino palabra de Adonai sobre mí, ¿no? O así dice el Señor. Entonces, eh, el profeta contemporáneo, barra moderno, es muy difícil oírlo decir, el Señor dijo, o así dice el Señor. Entonces, quitando el, el antimodelo profético que conocemos, si nos situamos en la estructura profética podemos ver dos cosas, ¿no? Que esto no lo tenía contemplado, pero me vino a memoria, ¿no? Hay, hay una estructura profética y es muy interesante porque está alineado con lo que veíamos en la clase anterior, ¿no? De repente empezamos a encontrar en Oseas una suerte de nombres que tienen una conexión no solamente uh, de, de, de propósito sobre la vida de Oseas, sino también que nos apuntaba a algo escatológico, ¿no? Y que también iba mucho más allá, sino que nos mostraba el plan redentor y el plan del juicio. Hoy lo que vamos a ver es el plan del proceso, cómo es el proceso entre que Él nos redime hasta que llega el juicio. Pero antes, espero que el brillo de la luz no me juegue en contra, pero antes quería mostrarle esto de la estructura profética, ¿no? Voy a poner, ¿lo pongo así? Creo que sí. Porque la profecía, ¿sí? Profecía, cumple con, por lo general puede ser una visión que va a la parte, a la escatología, creo que me fui de la pantalla, ¿sí? Bien. A la escatología, y luego hay, como bien decíamos, en palabras, ¿sí? Que Dios da al profeta. Por eso, la expresión en hebreo de lo que es el Nevilim quiere decir el portavoz, ¿no? El portavoz o el que lleva el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? En la profecía podemos ver dos estructuras. Una que es explícita, que implicaría explícito, que dentro de la misma profecía hay algo palpable, algo que es explicable, algo que es literal. ¿Mm? Y otra porción que es la implícita. Perdón, la implícita es la que lo implica, ¿Mm? Me equivoqué, la implícita es la que lo implica, y en la profecía está implicado literalmente, y la explícita es aquello que está detrás de la profecía, ¿sí? Entonces, por eso,
es que no siempre la profecía es literal. ¿Mm? No siempre la profecía es literal para el momento en el que se dio. De ahí viene las grandes incertidumbres del pueblo cuando el profeta actuaba. Por ejemplo, cuando Ezequiel, el profeta Ezequiel, el Señor le dice, tu esposa morirá, no llores por ella, en un pueblo en donde se acostumbraba a llevar y hacer un luto en comunidad por la muerte de alguien importante, al profeta se le dice que no. Entonces imagínense que este acto, para el que lo estaba viendo, ¿sí?, literalmente no tenía razón de ser. ¿Amén? Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque es lo mismo que ocurre en Oseas. ¿Mm? Mientras que la Torá decía que no estés con una persona adúltera, el Señor envía a Oseas a buscar una persona adúltera y a tener hijos, y es muy específico, hijos de prostitución. Cuando la Torá decía que a una mujer adúltera había que apedrearla, o si el marido, esto lo vimos la semana pasada, o si el esposo tenía dudas con respecto a la fidelidad de la mujer, la podía llevar delante de los sacerdotes y exponer el caso delante de los sacerdotes, y los sacerdotes debían escribir el nombre de el Eterno con una tinta, sumergirla en una vasija de agua con barro, y la mujer se lo tenía que tomar. Entonces, si se lo tomaba y se le hinchaba el vientre, es porque había sido adúltera y había mentido delante de Dios. Y moría, de hecho. Pero si lo tomaba y no se le hinchaba el vientre, era inocente. Imagínense en esa situación. ¿Mm? Mientras que eso dice la Torá, el Señor dice, ahora ve, está Gomer, que inclusive él es infiel a Oseas en ese periodo, después de tener los hijos, le dice, ahora ve y ámala. El propósito de Dios era mostrar dos cosas. Por medio del profeta, ¿sí?, sin lugar a duda, estaba capacitando a Oseas en el amor divino, en el amor que sobrepasa todo entendimiento, pero también mostrándonos de que ningún hombre puede ser capaz de amar de la manera en que Dios nos ama. Si a Dios no lo enviaba a Oseas a buscar una adúltera, Oseas nunca la iba a buscar. Entonces, dentro de este marco, ¿no?, entre gracia y ley, podemos o vamos a seguir avanzando un poco más, ¿sí? Si les parece, voy a ir a abrir la presentación. A ver, aguárdenme, porque esto de reiniciar la máquina me cerró varias pestañas. Ahí vamos, hermanos, disculpen la demora. Bien, ahí está. Bien, entonces en esta imagen, resumidamente, tenemos Oseas, Gomer, el padre y sus hijos, ¿no? Y ahí habíamos hablado de cómo encajaba los nombres con el propósito divino, ¿no? Un poco de lo que veíamos era cuál era el nombre de Oseas, ¿sí?, que era libertar o salvar, ¿sí?, Oshea, como se pronuncia el nombre, Beeri, que era el padre de Oshea, que era fuente, y hacíamos un paralelismo con lo que eran los evangelios, ¿no?, que es Yeshua,
De hecho, el mismo verbo yashá que se usa para el nombre Oseas es el mismo que se usa para el nombre Yeshua o Yehoshua. Y Beeri, que es esta fuente, lo enlazamos con el que es la raíz de Abba, ¿no? La expresión Abba. Amén. Luego avanzamos y veíamos que Omer era completar o consumado. Y este padre, o Diblaín, que es el padre de Gomer, lo podíamos ver como tortas de higos, ¿sí? Relacionado con lo que es los cultos paganos, y por otro lado también ese nombre aplicaba a lo que es dos panes leudados. Y veíamos cómo podíamos ver el consumado es de la cruz, ¿sí? Lo que dice Yeshua, y con aquellos dos panes leudados de Shavuot. Entonces tenemos acá estos paralelismos, estos encuentros, ¿no? Estos drash, como decimos en la connotación hebrea, estos drash en función a los evangelios. Pero ahora vamos a ir a lo que es Oseas, capítulo 1, versículo 6, porque nosotros habíamos visto o estudiado hasta el versículo 5. ¿Sí? Vamos a ver Oseas 1. ¿Hasta acá alguna pregunta con el repaso o con lo primero que mencionamos? Ok. Entonces, nos quedamos en el versículo 5, ¿no? Versículo 5, habíamos hablado de la escatología que tenía Jezreel, el primogénito de Oseas, en relación a su nombre, que es siembra de Dios, ¿ah? Y cómo escatológicamente podíamos comprender que antes de que naciera Jezreel, estaba el valle que llevaba su nombre, lugar o valle, ¿sí? No todo el valle completo, pero en una porción de ese valle teníamos lo que es la, eh, la llanura de Meguido, ¿no? En donde este Meguido apunta a lo que es el Armagedón. Entonces podíamos ver cómo en los últimos tiempos, ¿sí? En la siembra de Dios, iba a estar en paralelo este lugar en donde se le haría juicio a las naciones. Ahora, ahí tengo también un cuadro comparativo con respecto a los valles que se mencionan en relación a esto, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito? Dice que el propósito era que iba a castigar a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, ¿no? Y veíamos y contábamos la historia de este Jehú que terminó siendo rey, ¿no? de Israel o de lo que era el reino del sur. Sin embargo, o no obstante, la misión de Jehú había sido matar a la descendencia de Acab. El rey Acab y su esposa Jezabel, después de muerto, dejan una descendencia. Dios le dice, le pide, le ordena a Jehú que mate a la descendencia, mientras que Jehú aniquila a todo lo que se le cruzaba por el camino. Entonces, haciendo eh, abuso de ese pedido y abuso de esa autoridad, es que Jehú termina al final idolatrando igual que todos sus antecedores. Entonces, versículo 5 dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y podíamos ver, ¿no? Porque más adelante lo menciona, ¿no? Lo que significa el arco para el Señor. Pero quebrar el arco quiere decir que en aquel tiempo, ¿sí? Eh, quitará o hará que Israel, ¿sí? O lo reconozca a Dios como su único rey. ¿Ah? Ya no habrá más reyes que con autoritarismo, ni legalistas, ni que quieran imponer su propia manera de gobernar, sino que en aquel día se quebrará todo
arco, toda autoridad, toda fuerza, ¿sí? En este valle de la siembra de Dios. En el versículo 6 dice, concibió ella, Gomer, otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Mm? Cuando dice los quitaré del todo, ¿sí? No se está refiriendo a que va a borrar o desaparecer a Israel. ¿Por qué lo comento esto? Porque si bien nosotros estamos entre hermanos maduros y que el Señor nos ha dado dones y talentos para poder entender y discernir la Escritura, todavía hay mucho pueblo de Dios fuera de la identidad de Yeshua, ¿ah? Que considera de que Israel fue suplantado o reemplazado por un nuevo pueblo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque leen la literalidad de estos versículos. Ah, dijo Dios que ya no iba a tener más compasión y que los iba a quitar. ¿Mm? No quiere decir que los quitará, que los borrará. Cuando dice sino que los quitaré del todo, está refiriéndose a todos aquellos favores o beneficios que el pueblo había adquirido por pura misericordia de Dios. ¿Mm? No voy a tener más compasión, ¿sí? Sino que los quitaré de todo aquello, de aquí todos aquellos favores que hasta ahora han tenido de mi parte. ¿Mm? Dice el versículo 7, más de la casa de Judá tendré misericordia, ¿sí? Y los salvaré por Adonai su Elohim. Y no los salvaré con arco, ¿m? Ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Ahora yo les hago una pregunta, ¿no? Acá hay dos periodos que si yo los tengo que poner cronológicamente, tienen unos entre 500 y 600 años entre sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor dice, no voy a tener más misericordia. ¿Mm? Y de la casa de Judá sí la tendré. Dice, y los salvaré. Ahora, fíjense en esto. No dice, de la casa de Judá tendré misericordia y la salvaré, como si hablase solo de Judá. No, está hablando en plural. Dice, y los salvaré por él, por Adonai, su Elohim. ¿Mm? Entonces, cuando habla que de la casa de Judá tendrá misericordia, se está refiriendo que no la iba a quitar de todo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante bíblicamente la casa de Judá? ¿Quién me puede decir ese detalle fácil, por decirlo así? Porque el Salvador vendría de esa tribu. Amén, amén. ¿Sí? Y ahí está diciendo, y los salvaré. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Quién vino a salvarnos? Yeshua, ¿no? Yeshua, Marta, claro. Pero acá dice, en primera persona está escrito, dice, y los salvaré por Adonai su Elohim. Entonces está más que claro que Yeshua es el Salvador, es el Elohim, es Adonai. Yeshua es Adonai. Yeshua es Adonai, es simple. Lo dijo Marcos, no lo dice acá Oseas. Y es interesante, ¿por qué? Porque yo le decía, por un lado no se va a compadecer, pero después pega un salto escatológico. ¿Vieron cuando yo en la introducción les decía que hay profecía explícita e implícita? O sea, implícitamente dice, no voy a tener misericordia. Pero inmediatamente después dice, no me compadecer. O sea, el verbo compadecer, misericordia, eh, eh, benignidad, son todos de la misma raíz. Pero inmediatamente pega un salto y dice ¿ah? Que no va a salvar con arco, ni con espada, ni con batalla, ni de ninguna manera conocida. ¿Mm? Y esto me trae a memoria. En los evangelios, hay un milagro escrito
uno casi el único milagro escrito en los 4 evangelios, que es la alimentación de los 5.000. En una de los evangelios, si no mal no recuerdo, en el evangelio de Marcos, cuenta de que cuando ven que hace el milagro, lo rodean un grupo de hombres y lo quieren coronar como rey. Y Yeshua se va y se escapa. ¿Por qué? ¿Por qué será que ocurre eso? Porque él nos iba a salvar, pero no nos iba a salvar ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni caballo, ni jinetes. El que puedan buscar la mención ahí en los evangelios, yo voy a buscar la cita yo porque se la quiero mencionar. Eh, Bien, es en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6. ¿Sí? Juan capítulo 6. Y dice, ahí ya lo estoy, a ver un segundo. Bien, dice, seguro que este hombre es el profeta que iba a venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que lo iban a hacer rey a la fuerza, por eso subió otra vez a la colina para estar solo. ¿Sí? Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 6. ¿Sí? Ahí pueden leer toda la mención. Entonces, este Salvador que iba a venir, que menciona acá como Adonai, es el mismo Yeshua, ¿no? Versículo 8. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, destetado, aproximadamente una criatura al año deja de tomar el pecho, ¿no? Entonces, aproximadamente, ¿no? Como para ponerlo en contexto. Entonces, ¿qué dice? Concibió y dio a luz un hijo, un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Otra vez, este foco, estos versículos, en donde pareciera que hay, o que la teoría del reemplazo la usa para desconectarse para desconectar a Israel y apropiarse de un Dios que no es como una estatuilla, como una estatuilla, ¿no? Que te la saco y me la llevo y ahora es mi Dios. Parecía como que se quisieran adueñar de algo que no les corresponde. ¿Por qué? Y no sé si habían prestado atención. En el versículo 9, ¿sí? En el versículo 9, Dios lo que le está haciendo es que les está profetizando de que los iba a correr del pacto, del pacto original, pero en el sentido no que no por anularles el pacto, sino que los iba, y era necesario, que se corrieran, que Israel se corriera del pacto para poder de nuevo ser llamados. ¿Por qué les digo esto? No sé si me expliqué la última parte. Porque cuando Dios dice, ustedes no son mi pueblo y yo seré vuestro Dios, es la antítesis de la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios, Jacquier? Si estás por ahí. O Magdiel, ¿cuál es la promesa de Dios? Bueno, la promesa de Dios de acuerdo a la Torá es que los esparciría
pero después los retornaría, los volvería a traer hacia él. Y esto porque ya estaba definido el pacto desde Abraham. O sea, el pacto de ser el pueblo no corresponde por la obediencia del hombre, sino es porque la palabra de Yahweh ya está empeñada y él no puede fallar a su propia palabra. Entonces, el hecho de que le diga, no, mi pueblo obedece a al propósito y a la gran idea y a la estrategia del Eterno de tener que sacarlos para después volverlos a tomar, regresarlos nuevamente. Wow. Gracias, Maquiel. Gracias, Maquiel. Voy a retomar. Díganme ahí si se ve bien la pizarra. Ahí se ve bien. Bien. La promesa de Dios es, ustedes mi pueblo, coma, y yo les seré por Dios. Amén. De esto se trata toda la escritura. Un Dios y su pueblo. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta ser, ¿sí? Resulta ser que Dios dijo, si ustedes son rebeldes, entre muchas cosas les ocurrirá que una nación, en la escritura dice fiera, los llevará. Amén. Eso es lo que dijo Dios. Ahora resulta que cuando yo vengo al versículo 9, dice, porque ustedes no son mi pueblo, ¿sí? Ni yo seré su Dios. Estas dos cuestiones, ¿sí? Quiero ser claro en eso. No está hablando de desmerecer, de desaparecer, de destruir, de olvidarse, de arrepentir. Dios se arrepintió. Dijo, con este pueblo no va a funcionar, voy a hacer uno nuevo. No, Dios no está hablando de eso. Dios lo que está diciendo es, perderán su identidad y de hecho el versículo 9 es explícito, ¿sí? Explícito. Perderán su identidad porque de hecho cuando están dispersos, la identidad la pierden porque quedan dispersos en las naciones. Amén. Pero esto no quedó anulado. Lo primero no puede quedar anulado nunca, sino que el Señor dice, los voy a hacer olvidar, ¿sí? Los voy a hacer olvidar. ¿Para qué? Versículo 10. Con todo, dice el Señor, será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde le fue dicho, prestemos atención porque esto es maravilloso. ¿Hasta acá se entendió? ¿Puedo borrar la pizarra? Sí. Gracias, Marta. Bien. Dice, a pesar que explícitamente yo voy a dejar que su identidad se disperse, asimismo, ¿sí? Asimismo, será el número de los hijos. Ahora dice, ¿no? Una cosa es decir, hijos de Israel,
Esto lo habíamos visto, creo, pero lo voy a refrescar. Otra cosa es decir, pueblo de Israel. Y otra cosa es decir, casa de Israel. ¿Por qué? Casa de Israel se refiere al reino del norte. El reino del norte. Pueblo de Israel es cuando Dios o es bajo el juramento de Dios como promesa. Ustedes serán mi pueblo. Hijos de Israel, hijo de Israel, escatológicamente apunta a dos momentos. Uno que se cumple en los evangelios, ¿sí? Mencionado por Yeshua. Yeshua dijo, a nadie le digan padre porque uno es su padre. Y escatológicamente, nosotros, al decir hijos de Israel, nos está diciendo que somos herederos. ¿Herederos de qué? De la tierra prometida. Amén. De la tierra prometida. ¿De cuál, Marta? ¿Qué tierra? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Aleluya. La Jerusalén celestial. ¿No? Por eso, el Evangelio de Juan dice, por cuanto han creído, les ha dado el derecho de ser hijos. Llamados hijos de Dios, ¿no? Llamados hijos de Dios. Y por eso Abraham, miren qué profundo que es esto, por eso Abraham, el Señor le dice, no te preocupes, Abraham, que no será tu siervo Eliezer el Damaseno el que herede, porque yo te daré prole. Yo te daré prole, descendencia. ¿Y a qué apunta la prole y la descendencia? ¿O a la simiente? Magdiel, ¿a qué apunta? Perdón, ¿qué dijo, hermano? Le decía, ¿no? Que cuando Abraham, el Señor le promete, le dice, no será, en Génesis 15, Dios le dice a Abraham, no será tu siervo Eliezer el Damaseno el que herede, sino será tu prole, tu simiente. Muchos creen que solamente habla de Isaac, pero está hablando del Mesías. Somos todos, ¿no? Toda la descendencia. No, somos la prole y el descendiente puntual, el que daría herencia, ¿ah? Lo explica Pablo también en el libro a los romanos. Es cuando dice la simiente, no dice las simientes, sino que menciona una, es el Mesías. Entonces, cuando dice Pablo, cuando dice que si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Gálatas 3:21. En ese sentido, nosotros somos hijos de Israel porque somos coherederos de la misma promesa que se le hizo a Abraham y que posteriormente pasó a Isaac. Exactamente. ¿Qué pasó en el siglo I antes de Cristo y el siglo I durante, o sea, de esta era? En esos dos siglos, los rabinos y los maestros se consideraban o hacían la mención de que ellos la tierra la heredaban en el nombre de Isaac. No sé si habían escuchado esto alguna vez. Por eso le decían a Yeshua, ¿en nombre de quién vienes? ¿En nombre de quién? Perdón, hermano, pues ellos mismos, era una de las cantaletas que a Yeshua constantemente le recriminaban. Ellos le decían que nosotros somos hijos de Abraham. Claro. Porque en eso se centra
el judaísmo. Y Yeshua una vez le dijo que Yahweh podía sacar hijos de Abraham hasta de las mismas por debajo de las piedras, y eso les dolió mucho, porque en el pensamiento judío, la descendencia legítima de sangre, en eso dependía, o de alguna manera en eso estaba centrado la seguridad de ser pueblos de Elohim. Pero Yeshua les mostró otra manera de ser pueblo, y no tiene nada que ver muchas veces con el tema consanguíneo. Claro, y ahí hay un dato tremendo, ¿no? Gracias, Magdiel, excelente aporte. Hay un tema interesante ahí, porque hay una profundidad que cuando Yeshua dice lo mismo que dice Juan el Bautista, ¿no? Yohanan, el sumergidor, dice, si Dios quiere de estas piedras, hace hijos. ¿Ah? Y después Pedro escribe en su carta que somos piedras vivas. Así que no solamente era irónico, pareciera una ironía en la charla, sin embargo es profético. ¿Mm? Y otro dato interesante que dijiste vos, Magdiel, es que, claro, los judíos saben que, por ejemplo, saben que en la mente farisea no existía la más mínima posibilidad de que ellos no heredasen el reino venidero. De hecho, en el Talmud, creo que en el Talmud, creo que en el capítulo 12 o 9, hay una mención que dice, todo judío hereda o tiene parte en el reino venidero, en el mundo venidero. Ellos no tenían plan B, ellos sabían, ellos se consideraban por ser hijos de Abraham, ya parte del mundo venidero. Marcos, Sí. o sea que un judío puede violar, puede matar, puede hacer lo que quiera, pero por el simple hecho de ser judío, ellos creen, de acuerdo al Talmud, que el reino es para ellos. Exactamente. Miren, yo sé que por ahí no tiene que ver, pero todo tiene que ver. Me voy a meter en la mente de un judío del siglo I. ¿Mm? ¿Cuál era? Y ahí vamos a comprender gran parte de los debates que tenía Yeshua con los fariseos. En la mentalidad del judío, voy a poner acá un judío fariseo. Había 3 escenarios. Le voy a poner MB corta, mundo venidero, conocido como el seno de Abraham. ¿Sí? Había un lugar muy pequeñito, conocido como Seol o Sheol. ¿Saben lo que es literalmente el Seol? ¿Alguien me puede responder si saben lo que es la etimología de la palabra Seol o Sheol? No. Gracias, Marta. Literalmente la palabra Sheol es del hueco, volver al hueco del cual saliste. Cuando Dios crea al hombre, del polvo de la Adamá, cuando lo forma, perdón, porque lo crea en el Eretz, pero lo forma en la Adamá, de ese polvo, ese hueco que quedó en la tierra, ¿sí? Eso se llama Sheol. Por eso muchas veces el Señor dice, ponte a cuenta conmigo y recuerda de dónde te saqué, porque polvo eres. Recuerda de dónde te saqué. Entonces, Perdón que pregunten, sí, perdón mi ignorancia, yo he escuchado que el Seol según es el infierno. no. Para el concepto de infierno, el judío tenía algo llamado el tártaro, o el Hades. El judío manejaba estos 3 conceptos, pero ¿saben qué? El judío nunca venía acá.
para la mente farisea judía, nunca un judío iba a ir al Hades. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era el problema del judío? Que sabía que en el Seol, pretendían que en el Seol pasar la menor cantidad de tiempos. No querían pasar tiempo en el Seol. Ellos querían estar más rápido en el seno de Abraham. ¿Mm? Entonces, ¿quién me puede decir qué creen que hacían los fariseos para no estar tanto tiempo en el Seol? ¿Qué es lo que ellos entendían o creían que podían hacer en vida para estar el tiempo menor posible acá y saltar al seno de Abraham? Eran las obras. Exactamente. Por eso el judío hacía obra y obrar y obrar y obrar. E inclusive hasta después de muerto algún rabino, hay familias que, por ejemplo, hasta el día de hoy, hay familias que dicen, bueno, vamos a construir la biblioteca, no sé, la biblioteca para el archivo de libros antiguos, dice, por los méritos de, y nombran a un rabino que haya muerto. ¿Por qué? Porque creen que si le mandan méritos, obras y obras, va a estar menos tiempo en el Seol. Oye, hermano Marcos, aunque nos estamos desviando del tema, pero tiene que ver, pues al final forma parte de todo. Fíjate que estoy viendo que técnicamente es un sistema muy, pero muy parecido, si no es que una réplica del concepto que tiene la Iglesia Católica hoy en día con respecto al tema del purgatorio. Porque si alguien es bueno, si es malo, pues en este caso se va a lo que en el pensamiento judío sería el tártaro o el Hades. Si fue más o menos bueno ni malo, se va en este caso al purgatorio, que vendría siendo el Seol. Y si fue bueno, pues directamente sin tocar barandal se va al seno de Abraham, que en este caso sería el cielo como ellos lo manejan. Pero técnicamente es la misma gata, nada más que revolcada, es la misma idea. Cuando puedan, Magdiel, gracias porque a eso quería llegar. Cuando puedan, observen que el catolicismo no es nada más y nada menos, desde su vestimenta hasta su forma de ver la vida de un creyente católico, es fariseo. Lo heredan de los fariseos. El catolicismo es una extensión farisea. Del judaísmo. Es correcto. Sí, es correctísimo. ¿Qué pasó? Viene Yeshua y le dicen, nada que ver. ¿Saben quién va a venir al seno de Abraham? El que no hizo obras, el pobre. Marcos, Sí. ya que estás tocando este tema, muchas veces aquí en las raíces hebreas hay mucho la tendencia a estar repitiendo oraciones que ya están formuladas por parte del judaísmo, como el Ana Bejoa, la oración, bueno, hay un montón de oraciones que para tocar el shofar, que para ponerse tzitzit, y yo me doy cuenta que técnicamente es como si en el catolicismo te avientas el rezo por el Ave María, por la Torre de Marfil, digo, esto es una réplica, es lo que Yeshua decía, porque Yeshua decía no uséis vanas repeticiones, y digo, bueno, aquí estoy técnicamente haciendo lo mismo que hace lo que hace el catolicismo, pero ahora desde una perspectiva judía o con el concepto de las raíces hebreas. Y es cierto lo que tú estás diciendo, técnicamente es una copia el catolicismo es una copia barata de lo que es en este caso el judaísmo. Exactamente, exactamente. De hecho, la conclusión que ahí dio Magdiel, yo sé lo que exactamente yo quería que ustedes puedan percibir esto que percibió Magdiel. Porque cuando viene Yeshua le dice, ¿sabes qué? Acá voy a poner un pobre. Le da vuelta
el algoritmo. Y acá, ni siquiera en el Seol, acá, en el Tártaro, voy a poner al rico. ¿Y qué les voy a demostrar? Que por obras nadie se salva. Que los méritos son de uno solo, que es Yeshua. Amén, amén. Eso es lo que quiso demostrar. Derribó todo el sistema tradicionalista de las obras de ley. ¿Para qué? Para que solamente prevalezca la obra, ¿sí? La obra, porque realmente eso es, de la ley. ¿Mm? Guarda con eso, porque acabo de simplemente sacar una preposición. Ay, que se me ocurrió. Yeshua dijo, la ley de la gracia, Torah, ley de Cristo, etcétera, dice que por obras nadie se salva. ¿Sí? ¿Mm? Ley de la gracia. Vamos a poner la ley de la gracia. No sé si se ve bien ahí completo. Si fuera por la gracia, pues de nada servirían los mandamientos, ¿no? No, claro. Después dice, pero una ley por obras, una ley por obras, ¿sí? Por obras nadie se salva. Pero una ley por obras, dice una ley por obras, para justificar. Resulta que viene alguien, imagínense en esto, Marta, imagínate. Viene alguien y dice, mira, Marta, a partir de ahora vas a estar bajo la ley de la gracia. O sea que me vas a obedecer y vas a tener la tranquilidad de que en todo aquello que me obedezcas no va a ser necesario para que te salve. No vas a tener que exigirte, no vas a tener que preocuparte, no vas a tener que sobreexigir a otros para juntar méritos y salvarte, porque yo ya te salvo por gracia. Entonces, todas aquellas obras que vos hagas, que yo te envíe a hacer por obediencia, ya no van a ser para ganarte algo, sino van a ser por amor. Porque yo ya te di algo gratis. Te presentan esa ley. Y después te dice, viene otra persona, Marta, y te dice, ¿sabes qué, Marta? Yo tengo una ley en donde vos vas a tener que hacer muchos méritos y esfuerzos, aunque sea para justificarte, pero muchos, y allá estás toda tu vida afanada, atrás de la obra para justificarte, y la obra, y la obra, y la obra. ¿Cuál ley es mejor? ¿Cuál te da libertad? Cierto que la Torá, ¿no? Ajá. Porque por esas leyes pues, son hechas hecha por los hombres. Y me traen confusión y me están desviando del propósito que tiene Dios. Exactamente, ¿De Marta. qué? De guardar la ley de la Torá, de guardar la ley, los mandamientos. Y esas dos leyes que están ahí, en vez de llevarme a los brazos del Padre, me está desviando, me está sacando de donde yo debo de ir. En realidad la que te está desviando es la ley de las obras. Ajá. Porque la ley de la gracia, la ley de la gracia, ahí está el concepto erróneo, ¿no? La ley de la gracia nunca anula la obra. Lo que te quita es el peso del mérito. Porque el mérito ya no tiene que ser por medio de tu esfuerzo. Podría repetir eso, está muy bueno. La ley de la gracia. La ley de la gracia, Ajá. ¿sí? No te quita, No anula. no anula la obra. La Lo ley que, de la gracia no anula la obra. lo que hace es, en realidad te aliviana la obra, porque ya no es por los méritos tuyos, sino por los de Él. ¿Cómo se le agrada a Dios? Reconociendo que Obedeciendo.
Sí, pero reconociendo que los méritos son de Él. Eso es honra y gloria y poder. Porque si yo digo, Señor, te doy honra, gloria y poder, y después salgo corriendo, porque tengo que agradarle mucho a Dios por medio de mis obras, entonces nunca le di honra, gloria y poder. Pero bueno, últimamente se ha escuchado mucho que por gracia ya somos salvos y muchas veces las personas lo usan a su criterio propio o sea, a conveniencia, ¿no? Amén. Y supuestamente por gracia ya podemos hacer todo, ya no podemos obedecer la ley. Bueno, esos comentarios que yo he escuchado. Claro. Y se escudan en esa gracia para hacer lo que no debe de hacer. Como por ejemplo, la dietas que debemos de llevar, que eso no es permitido porque por gracia Yeshua ya abolió todo. ¿Y eso cómo sería, no? Qué loco, ¿no? Qué contradictorio. Es como vos tener un hijo y decirle, bueno, a partir de ahora tenés la libertad de administrar todo mi dinero. ¿Mm? Entonces mi hijo dice, bueno, listo, entonces yo lo gasto en lo que quiero. No, yo no te dije eso. Debes gastarlo en lo que se debe gastar, pero tenés la libertad para poder administrarlo, no para poder desecharlo. Entonces, es tan delgada la línea, perdón si nos fuimos para otro lado, pero no importa, esto es parte de. Y lo que yo les quería retomar es, vamos de nuevo al versículo 10, porque dice, con todo esto será el número de los hijos, ¿ah? De los que heredarán. Y vuelve a retomar el pacto, diciendo como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar... A ver, aguárdenme que ahí está. Y dice, y en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, son hijos del Dios viviente. En el versículo 10, si la teoría del reemplazo se aferra al versículo 9, el versículo 10 refuta la teoría del reemplazo. Porque le sigue hablando a los mismos. Pero ¿por qué les hizo perder la identidad? En el versículo 9 y 10, de nuevo, está la parábola del hijo pródigo. Él no se dio cuenta que tanto valor tenía al lado de su padre, hasta que se alejó de su padre, hasta que perdió la identidad. ¿Mm? ¿Qué es identidad? Identidad no es perder la memoria, identidad es dejar de identificarme en aquello que me representa. Eso es cuando yo pierdo mi identidad. Entonces, el Señor dice, ok, por un tiempo pierden la identidad. ¿Para qué? Porque en ese proceso, ¿sí? En ese proceso ustedes se multiplicarán. ¿Ah? Y dice, y en el lugar en donde le fue dicho, ¿en qué lugar le fue dicho? Ahí está el problema. ¿Eh? Y si yo me voy al versículo de arriba, ¿ah? Al versículo 8 y al anterior, está hablando en ese lugar en donde Dios siembra. En donde Dios siembra, en donde ese lugar que el Señor dice, bueno, yo acá haré juicio entre aquello que sembré y en aquello que, entre el trigo y la cizaña, entre lo que sembré y entre aquello que voy a desechar. ¿Ah? Y en ese lugar en donde yo voy a hacer que su identidad por un tiempo no sea de ustedes, se las voy a devolver. Y cuando ustedes vuelvan, ya no van a volver, ¿sí? Como los no compadecidos o como los que no son mi pueblo, sino que ustedes volverán y serán llamados hijos. ¿Mm? Porque la única manera de heredar el reino es siendo hijos, ¿no? No siendo simplemente un pueblo. Un pueblo representa. Un pueblo sería el reflejo de aquel que los gobierna.
Pero si todo quedaría en esta tierra, entonces ¿para qué hay una del cielo? ¿No? Si todo quedaría acá como un pueblo, digo, ¿por qué Marta piensa en la Jerusalén celestial? Por eso Él nos quiere hacer herederos, hijos. ¿Ah? Porque la promesa eh, habla de algo terrenal, pero apunta a lo celestial. ¿Sí? Esto lo explica Hebreos 12. Es que cuando a Abraham se le hacía la promesa, él veía, ¿sí?, los límites que el Señor le mostraba, él veía, pero miraba la Jerusalén celestial, la Sión celestial. Versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de la siembra de Dios será grande. Wow. Le voy a compartir algo más. Porque esto que hablamos lo tenemos acá, ¿no? Acá están las menciones. Jezreel, primer hijo, y hay algo muy particular, que el juicio histórico en el valle de Jezreel no solo habla de la dispersión, como recién hablábamos, sino que de la futura siembra que está relacionado con la restauración. Por un lado está lo Ruhamah, ¿sí?, la no compadecida. ¿Ah? ¿Pero qué es? Es la quita de esa compasión y piedad, por así decirlo, o como dice en el libro de Isaías, en el capítulo 8, creo que versículo 15 o 17. Dice, quitaré el rostro de la casa de Jacob. Quitar el rostro no dice abandonar. Quitar compasión no es abandonar. Dios nunca abandonó a su pueblo, pero sí lo corrigió. Y luego lo a mí, que está relacionado con la ruptura legal y espiritual del pacto del Sinaí. Como que se desentiende dice, Dios desconoce la relación con Israel. O sea, se vuelve enemigo. Hace que el pueblo sea enemigo de Dios. Y muchos dirán, Marco, ¿estás seguro de lo que decís? Claro, si la escritura dice que si nosotros éramos enemigos, Él nos enemistó. Si Él dice que nos reconcilió, es porque una reconciliación se da sobre una relación que ya estaba. ¿No? Entonces, hay que empezar a conectar esos pequeños detalles con los evangelios, con las cartas apostólicas. Marcos, Señor, sí. sí, nada más quiero comentar que el versículo 11 del 1, ya el último versículo del capítulo 1, donde dice, y se reunirán los hijos de Judá y los hijos de Israel. Técnicamente estoy viendo que es lo mismo que se plantea en Ezequiel 37 en el Valle de los Huesos Secos, cuando dice que juntará de la casa de Efraín y de la casa de Judá y los unirá en un solo arco. Dice, y se reunirán los hijos de Judá y los hijos de Israel y nombrarán un solo jefe. Y dice, y ahí mismo de hecho también dice que seremos un solo pueblo y que el Mesías reinará ante todas las naciones. Dice, y volverán a la tierra, dice, porque el día de Jezreel será grande. Es básicamente todo el capítulo 37 del Valle de los Huesos Secos, y el 36 está resumido en este versículo, en el versículo 11 del capítulo 1. Hay un dato interesante ahí que decís, Magdiel, que desde Ezequiel 36 en adelante, lo que comenta el profeta, se lo digo así a nivel macro, lo que comenta es el proceso mesiánico de la restauración que haría Yeshua en su pueblo. Es importante entender algo. Y yo le voy a preguntar a los tres. Voy a empezar por Jaxier.
A ver si puede ahí habilitar su micrófono. Una pregunta, Jaxier. ¿Estamos en la era mesiánica? En la era mesiánica, ¿no? Magdiel, ¿estamos en la era mesiánica? Sí, sí estamos. Marta, ¿estamos en la era mesiánica? Sí, estamos como en el tiempo de Noé. No estoy Claro. mal. Yeshua dijo que los tiempos serían similares en contexto, pero yo digo, ¿estamos en la era mesiánica, Marta? ¿Sí o no? Sí. Amén. Jaxier, Sí. hermano, ¿por qué no estamos en la era mesiánica? Bueno, lo que puedo entender es que la era mesiánica no es cuando uno está en la Jerusalén celestial. Bueno, es lo que puedo entender, ¿no? Ok. Magdiel, ¿por qué sí estamos en la era mesiánica? Porque la era mesiánica, el periodo de la restauración comienza a partir de la venida del Mashiach. Desde el momento en que Yeshua, hace 2026 años, Yeshua estuvo aquí en la tierra. A partir de ese periodo comienza precisamente la era mesiánica. Estamos dentro de ese proceso de la restauración del reino. Marta. Marta. Creo que sí, porque estamos viviendo como los tiempos anteriores, de que todos están dispersos y todos están dispersos entre las naciones y que estamos esperando nomás la venida de Yeshua para que nos restaure o que nos escuchemos el llamado para la nueva restauración o la nueva unión de sus dos casas. Vuelvo con Jaxier. Sí. Jaxier, por favor, ¿podés leerme un versículo? Sí. Lucas 16:16. Por favor. Ya, Lucas. Ya, dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén, amén. Entonces, ¿no? Dice, ¿qué versión es? Esa es la Reina Valera 1960. Dice, bueno, la mayoría de las versiones dicen, este es uno de los versículos más lastimados del Evangelio. Pero lo voy a leer como dice. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, la ley, la Torá, y los profetas se proclamaron hasta Juan. Veamos ese contexto. ¿Mm? Quiere decir que, se lo voy a comentar como sería, la ley y los profetas anunciaron hasta Juan. ¿Qué fue lo que hizo Juan? ¿Qué fue lo que anunció Juan? Juan está bautizando y lo ve a Yeshua venir, Jaxier. ¿Qué anuncia Juan de Yeshua? Claro que era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, todo lo que había que anunciarse acerca de quién, del Mesías, fue hasta Juan. ¿Sí? Fue hasta Juan. La extensión de Lucas 16:16, que luego dice entonces, desde entonces dice. ¿Desde cuándo? Desde Desde la entonces. época de Juan. Claro, ¿Puedo desde leer que, sí, perdón, no, Marta. no,
Bueno, quiero leer ¿sí se oye? Perfecto, se oye, sí. En la Biblia que tengo yo, que es traducción en lenguaje actual, Te lea, sí. dice 16:16. Hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anuncian las nuevas noticias del reino de Dios y todos luchan por estar en él. Amén. 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 Es una traducción. La traducción original dice, o sea, que no la van a encontrar en ninguna traducción, de hecho. Sí, Magdiel, te escucho. Ok. Dice, todo lo que anunció la ley y los profetas se anunció, o lo último que se tenía que anunciar lo hizo Juan. ¿Mm? Y desde ese mismo momento, ¿sí? Desde ese mismo momento, desde el anuncio de Juan en adelante, ¿sí? El reino de Dios se anuncia, se proclama, o sea, se establece, y muchos se esfuerzan por detenerlo. A nosotros en la doctrina nos enseñaron que los violentos arrebataban el reino. Pero si Yeshua nos dijo que seamos mansos como una paloma, ¿en qué parte Yeshua dijo sean violentos para entrar al reino? Cuando Yeshua dijo, el que tenga una espada busque dos, y dijeron, acá tenemos espada, y Yeshua dijo, suficiente, ya está, basta. No están entendiendo el mensaje. Cuando Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malcolm, Yeshua fue y restauró esa oreja. Entonces, de ninguna manera los violentos heredan. Si me voy a Mateo 5, las bienaventuranzas del monte, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Nunca habla de violencia. Entonces, las malas traducciones lastimaron este versículo de Lucas 16:16, y lo que quiere decir es que el anuncio del Mesías fue hasta Juan, y el reino de los cielos que avanza después del anuncio de Juan, ¿sí? Es anunciado y muchos quieren detenerlo. ¿Por qué se quiebre, Jaxier? Este digamos, el versículo bisagra dentro de la escritura, porque lo que está anunciando Yeshua es la era mesiánica. El Mesías no es solamente el que gobierna. Para gobernar, primero hay que liberar. Nadie puede gobernar un pueblo esclavo. Antes sí teníamos a alguien que nos gobernaba en el pecado, que era Hasatán. Pero fuimos liberados del pecado. ¿Mm? Y eso es parte del mesianismo. Ocurre que durante toda la instrucción bíblica siempre pareciera que hay dos, un libertador y uno que reina. Porque así se ven las escrituras. Por ejemplo, Moisés y Aarón. ¿Sí? Ezequías, el rey Ezequías y el profeta Isaías. ¿Mm? Y así. Siempre hay uno que reinaba, otro que profetizaba. Y obviamente cuando... Hola. Ahí está. Y que liberaba, me refiero, porque la palabra trae esa libertad, ¿no? Entonces, verdad que en el Mesías se cumple todas las condiciones. Y disculpe, o sea, lo que me está dando a entender que, claro, que estamos en la era mesiánica desde que se pronunció desde que apareció Jesucristo, bueno, cuando Juan le dice esas palabras a Yeshua, desde ahí es la era mesiánica. No, la era mesiánica es desde que Yeshua nace. Claro, desde que, Claro, desde que nace entonces ya. lo que hace Yeshua es reconocer, diciendo, bueno, todo lo que dijo la Torá, ¿sí? Hasta acá, todo lo que dijo la Torá en función de qué? Del Mesías. Ya. Es que la promesa Amén. viene Amén. desde Génesis 1, 26, 27. Amén. Cuando Y dice, hagamos el versículo que estaba, a donde habla de los violentos, sí. ese es el Mateo 11:12. Y también, y Lucas 16, 16 también.
Claro, pero no lo dice que lo que se esfuerzan. A lo que se esfuerza, claro. Claro, pero en Mateo lo dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia Claro, y los sufre, violentos los arrebatan. claro. Y Eso es muchos, que, claro. sí, sí, perdón. Adelante, Jackson. No, no, que ese es el versículo que, claro, que estaba hablando de que estaba diciendo de que que, que, que Jesús nunca habló de violencia, pues para Claro. entrar al reino de los... Amén, amén. Acá habla de un esfuerzo, que ni siquiera es válido tampoco porque estaríamos hablando de méritos. ¿Mm? El reino de los cielos no se entra ni por mérito ni por esfuerzo. Sí, Matiel. Fíjate que este tema es bastante delicado, ¿eh? Porque esto echaría por tierra un concepto que yo aprendí y así me lo enseñaron y obviamente desde la manera como se me enseñó, yo le vi toda la lógica del mundo, porque está escrito, o sea, una de las preguntas es, ¿qué fue lo que el Eterno prometió a Abraham, cielos o tierra? Y bíblicamente a la luz de la Torá, lo que el Eterno les, eh, les, les, les prometió a su pueblo fue tierra y toda la escritura, por lo menos, como dijera aquí Yeshua, la ley y los profetas enseñan que Israel y Judá regresarían a su tierra. A partir de ahí se instauraría la nueva era mesiánica. De hecho, nosotros llevamos una clase, yo creo que Marta se ha de acordar, de los 7 pasos de la restauración del reino. Pero aquí Yeshua está mencionando algo que de alguna manera destrozaría, no tal vez destrozaría, sino que da una connotación que la era mesiánica no es algo que está por delante, es algo que llegó a partir de Yeshua. Y que el reino venidero se fija a través de su ministerio y a partir de su persona. Entonces, pues aquí lo dice claro, dice la ley y los profetas llegan hasta Juan y desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, que el reino ya está aquí en la tierra a partir de Yeshua. Ese sería mi comentario. Bueno, y agrego algo más. Él nos enseñó a orar. Venga a nosotros tu reino. No nos dice, vayámonos, Señor, envíanos a tu reino. No, venga. Es que el reino de los cielos, como bien lo dice la palabra, no se manifiesta con bebida y comida, sino con gozo, paz y justicia. Entonces, hay que comprender una palabra tremenda que a mí la verdad te hace, la palabra de Yeshua hasta este momento a todos nosotros nos debería realmente caer como como cuando uno tiene mucho frío y siente que alguien lo abriga. No, pues con razón los judíos, todo lo que suena a Yeshua y venga de Yeshua, sencillamente nunca lo van a aceptar. Es un mensaje totalmente distinto a lo que de alguna manera está planteado y en eso básicamente se centra gran parte también del concepto sionista que existe hoy en día en Israel. Amén. Exactamente. Y lo que le querías comentar, ¿no? Digo, hay versículos que a uno los abraza de una manera. Y Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo mi reino. Y si su reino no es de este mundo, quiere decir que él no es un rey como los reyes de este mundo. Recordemos, amados hermanos, en el libro de Samuel, primera de Samuel, creo que capítulo 3. Todo el pueblo enfurecido. Le dice a Samuel, queremos un rey como el de las naciones. Y Samuel se pone a llorar, porque la Torá que decía, no tendrás un gobernante como tienen las naciones.
Marcos, ¿qué dijiste de que el reino que es gozo, paz y justicia? Sí, amén. Eso lo dice para el apóstol Pablo. El reino de los cielos no es, ni comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia. Entonces, a Samuel, el pueblo, lo confronta y dice, queremos un rey como las naciones. Samuel se pone a llorar, ¿y Dios qué le dice? ¿Alguien recuerda ese diálogo entre Dios y Samuel? Dios le dice a Samuel, no estés angustiado, porque no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Ahora yo les hago una pregunta. En la cruz, ¿a qué rey se rechazó? A Yeshua, ¿cierto, Matías? Así es, al rey. Entonces lo que podemos ver ahí, ¿no? Es esto que hablamos. El reino de él no es de este mundo, por eso lo rechazan. Porque él no reina como los reyes de este mundo. El reino de Yeshua no es piramidal. El reino de Yeshua es equitativo. Por eso la profecía dice, todo valle subirá, todo monte bajará. Ante él, todo es igual. No hay ni muy altos, ni muy bajos, ni muy grandes, ni muy pequeños. Todos son iguales. Por eso su reino no es como el de este mundo. Amén. Bien, esto era un poco el contenido. Me queda una porción más que después la quiero compartir con respecto a los distintos valles y demás, para poder entender escatológicamente lo que es Armagedón. Pero voy a dar finalizada esta clase, voy a detener la grabación.